Hemos estado estudiando esta serie que se llama El Mesías Prometido. El Mesías Prometido. ¿Por qué la estamos estudiando? La estamos estudiando porque la Navidad, aunque es bonito recibir regalos, es bonito pasarlo en familia, es bonito celebrar, claro que sí, eso es bonito, pero no es lo más importante. Celebramos a Jesús, que es el Mesías prometido. Jesús no entró a la historia en un momento cualquiera, sino Jesús vino después de más o menos, probablemente 2000 años, de que fue profetizado y prometido por Dios. Cuando el hombre falló, pecó allá en el jardín del Edén, Adán y Eva, vimos esto representándonos a nosotros y por esa razón nosotros también somos pecadores. Cuando todo se arruinó, Dios inmediatamente dio una promesa y la promesa es esta: nos daría una segunda oportunidad. Y después de eso vemos en la historia, y eso es lo que hemos estudiado en estas semanas, cómo Dios escogió a Set en lugar de Caín. Sabemos que Caín era de la simiente de la serpiente. La promesa de Dios en Génesis 3:15 decía esto: voy a poner enemistad entre Eva, representando a las mujeres, a la humanidad entera, pero específicamente a las mujeres, y la simiente de la serpiente y su simiente. Y la promesa decía: la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza tuya, tu cabeza, y va a triunfar. Y vimos cómo después de eso, casi 2000 años más tarde, Dios escogió a Abraham para que fuera la familia de donde esa simiente que es el Mesías iba a salir, a surgir. Después vimos también cómo dentro de la familia de Abraham escogió a Judá, del cual del cual saldrían los reyes, los que gobernarían. Y después de la familia de David, David fue el rey escogido por Dios. Saúl fue el rey, el primer rey, fue el rey anterior, antes que David, pero él fue escogido por la gente. Dios escogió a David y lo estableció como rey, pero no solo eso, le dio una promesa, hizo un pacto con él. Y el pacto fue así: de tu familia siempre va a haber alguien que va a estar reinando sobre la casa de Israel. Pero el reinado de tu casa será eterno. Y ahí vemos entonces cómo las cosas cambian, porque ya no estaba hablando nada más de reyes naturales o reyes humanos, sino de un rey que iba a reinar eternamente. Ese es el Mesías. Ahora, esa línea se sigue desarrollando y ahora vamos 400 años más o menos después de David para ver una promesa. Y ese es el título de este mensaje. Es el cuarto mensaje de la serie y es del vientre de la Virgen, del vientre de la Virgen. Quiero recordarles que tenemos disponible el bosquejo de este mensaje. Si usted escanea ese código, el código QR, yo creo que ya todos sabemos cómo se hace. Ustedes pueden tener acceso a toda esta información, a los versículos, las ideas principales y los puntos del mensaje. Muy bien, del vientre de la Virgen. Y quiero invitarle que vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 1, versos 1 y 2 y verso 16. Mateo 1, 1 y 2 y verso 16. Dice así, Mateo 1, 1 y 2. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Quiero aclarar algo, creo que ya lo hemos dicho antes. Cuando usa esa frase, hijo de David, efectivamente Jesucristo no fue hijo de David, en el sentido de que fue su padre o lo engendró, no. Esta forma de usar o de hablar así está refiriéndose a que proviene a eso quiere decir, Jesucristo que proviene de David y también de Abraham. Y entonces en el verso 2 empieza la genealogía. Y dice: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos,
Y ahí, así, los próximos 13 versículos, se habla de la genealogía. ¿Quién fue el padre? ¿Quién fue el hijo? Pero llegamos al verso 16 y ahí encontramos algo diferente. Y dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El Cristo. Cristo es la traducción de la palabra que en hebreo quiere decir Mesías. En hebreo, en el Antiguo Testamento, se habla del Mesías y en griego esa palabra la tradujeron como Cristo. Ahora, la primera pregunta que surge es esta: ¿por qué Mateo empieza con una genealogía? Quiero aclarar algo, nos saltamos por asunto del tiempo, nos saltamos algunos versículos. Léalo usted en su casa y se va a dar cuenta cómo la línea se mantiene y está bien establecida. Ok. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Mateo empieza con una genealogía? ¿Por qué? Por lo menos hay tres razones. La primera, Mateo quiere demostrar que el Mesías prometido no era un mito o una leyenda, no era una historia bonita, sino era una realidad y fue una persona real. Jesucristo. Cuando Mateo escribió estas palabras, probablemente entre los años 60 y 70 después de Cristo, había mucha gente, y especialmente judíos, porque este evangelio está dirigido a ellos, que había conocido a Jesús, que escucharon sus enseñanzas, que lo vieron a él, que vieron los milagros que él hizo, que lo vieron también morir en una cruz. O sea, esta gente lo conocía y Mateo quiere dejar claro eso. Segundo, porque esta genealogía acredita a Jesús como el Mesías. Recordemos la promesa que Dios le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no estaba hablando de dinero, riquezas ni nada, sino estaba hablando de Jesús. Entonces, Mateo establece que Jesús genealógicamente proviene de Abraham, tal y como Dios lo dijo. También proviene de la familia de David, tal y como Dios lo dijo. Y esto nos lleva a la tercera razón, porque Dios nos muestra a través de esta genealogía que Él es fiel. Él es fiel. Lo que Dios promete, lo cumple. Y eso es lo que Mateo quería que quedara muy claro. Ahora, si nosotros leamos el versículo 2, dice: Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá. Pero en el verso 16 cambia la cosa, porque no se dice que, no solo dice que Jacob fue padre de José y que José fue padre de Jesús, no dice eso. Y dice: y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, llamado el Mesías. Ahora, lo que quiere dejar muy claro Mateo es esto: Jesús nació de María, pero no de José. Jesús nació de María, pero no de José. Ahora, quiero aclarar algo. Esta doctrina que nosotros conocemos como la doctrina del nacimiento virginal es una de las doctrinas que se ha atacado mucho durante toda la historia. Tal vez en los últimos 200 años se ha atacado mucho más. Ahora, ¿por qué? Algunos han dicho: lo que pasa es que en ese tiempo no entendían ellos que para que un niño nazca se necesita la participación del hombre y la mujer, de un óvulo y un espermatozoide. Y como ellos no lo entendían, ellos pensaron que Jesús había nacido solo de María. Pero no es cierto, ellos lo sabían. Esto lo sabían. De hecho, Lucas, en el Evangelio de Lucas, Lucas da más detalles del nacimiento de Jesús. Lucas era médico. O sea que si alguien sabía de esto era Lucas. Y Lucas lo dice. O sea, eso no es un argumento. La verdad es esta: Jesús nació de María, pero no nació de José. Esto es a lo que se le llama la doctrina del nacimiento virginal. Ahora, la pregunta que surge es: ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué no pudo haber sido un niño más? ¿Por qué no pudo haber sido un hombre como cualquier otro?
un gran hombre como muchos, como otros muchos que hubo. ¿Por qué fue así? Y eso nos lleva a nuestro primer punto. El nacimiento virginal del Mesías es el cumplimiento de una promesa. Es el cumplimiento de una promesa. Y Mateo nos lo establece cuando dice en Mateo 1, 22 y 23 esto. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. El propósito principal de Mateo era convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. Por eso hay muchas referencias de este tipo. En Mateo es donde más encontramos esta frase. Todo esto todo esto pasó para que se cumpliera, y menciona una profecía del Antiguo Testamento. Porque Mateo quería que los judíos tuvieran muy claro esto. Jesús es el Mesías y Jesús es el Salvador del mundo. Entonces, ¿qué hace en este caso para demostrarlo? Él cita directamente la profecía de Isaías, donde dice precisamente eso. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel. Ahora, retrocedamos. En esta serie hemos ido de adelante para atrás o a veces de atrás para adelante. Empezamos en el jardín del Edén, saltamos con Abraham, seguimos con Judá, saltamos más adelante con David, ahora estamos llegando a los evangelios, vamos más al futuro, pero ahora vamos a regresar como 700 años. Damos un salto para atrás de 700 años para ver esa profecía. Isaías capítulo 7, versos del 13 al 16. Generalmente, cuando hablamos de esta profecía, solo se utiliza un versículo, es el versículo 14, donde está la profecía. Pero recordemos esto, siempre que estudiemos la Biblia es importante el contexto. ¿Por qué se dijo lo que se dijo? Así que vamos a leer parte del contexto. El contexto de toda la profecía es mucho más amplio, pero vamos a leer una parte. Verso 13. Entonces Isaías dijo: escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David, la familia real. ¿No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios? Por eso el Señor mismo les dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Verso 15. Hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Cuando lo vemos en el contexto es diferente, ¿no? Cuando solo citamos el versículo, pareciera que es bien fácil entenderlo, pero cuando vemos el contexto, hay ciertos elementos que nos hacen pensar. Pero primero pongámonos en la historia. ¿A quién le está hablando aquí? A la dinastía de David, a la familia real, pero ¿quién era el representante? En ese tiempo era Acaz, el rey de Judá. Estamos hablando del año más o menos entre el 741 al 726 antes de Cristo. Ahora, ¿qué clase de rey fue Acaz? Dice en Segunda de Reyes, dice que él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Fue un rey malo. Era un rey joven y fue malvado. ¿Por qué decimos que fue malvado? Él introdujo el culto a Baal, a los dioses paganos falsos de Canaán. Y no solo eso, revivió el culto a Moloc. Ya hemos alguna vez hablado de Moloc. Era un dios sidonio al cual se le sacrificaban niños. Y es más, Acaz, dice la Biblia, que sacrificó a su hijo a ese falso dios. El rey que debía de dirigir y establecer la adoración a Jehová
introduce el culto a los falsos dioses y no solo eso, sino él mismo sacrifica a su hijo. Eso nos da una idea del calibre de persona que ese tipo era. Ahora, ahí se mencionan a dos reyes que eran enemigos. Uno era Peca, rey de Israel, y el otro Resín, rey de Siria. Lo que esos dos querían hacer era llegar a Judá, conquistar a Judá y poner a un rey sirio en lugar de Acaz para poder cumplir con el plan que ellos tenían. Era una componenda política. Ahora, ahí hay un problema serio y es este. Uno pensaría lo que quieren hacer es derrocar a un rey y poner a otro. Nosotros a eso hoy le llamamos golpe de Estado, ¿no? Cambiar a las autoridades a la fuerza y poner a alguien más. Pero no era solo eso, no era solo eso. Lo que estaba en peligro, ¿sabe qué era? La promesa de Dios. Ese era el problema. Porque Dios le dijo a David, siempre va a haber alguien de tu familia, de tus hijos, en el trono de Israel. Y lo que estos dos reyes querían hacer era quitar a la familia de David y poner a alguien más. Eso era romper la promesa que Dios había hecho. Era un asunto muy serio. Acaz estaba preocupado no por eso, sino porque estaba preocupado porque su poder era amenazado y estaba preparándose para la guerra, para la batalla, cuando Dios envía al profeta Isaías a darle una palabra. Y es la palabra que todos nosotros queremos recibir siempre que estamos en problemas. Lo que a Isaías le dijo fue esto. Dice Dios que no te preocupes. Si tú confías en Dios, Dios los va a defender. Eso era lo que Dios mandó a decir. Era que en otras palabras podríamos decir que Dios estaba garantizando que su promesa se cumpliera. Porque Dios es así. Cuando Dios promete algo, Dios garantiza que su palabra se cumplirá. Y eso es lo que estaba pasando. Ahora, Dios todavía da un paso más, digo de esa manera, y le dice al rey, para que tú estés tranquilo, pídeme una señal. Dios le dice al rey Acaz, pídeme una señal. Si quieres que sea algo en el cielo o algo en la tierra, no importa. Pídeme una señal para que tú estés seguro. Y entonces vino Acaz y dijo, no, yo no voy a pecar yo no voy a pecar contra Dios. No voy a pedir una señal. Eso es pecado. Yo no diría, ve, qué tipo más recto. Pero realmente no era ese su propósito. Lo que pasa es que Acaz ya había decidido confiar en el rey de Asiria. Ya había hecho un trato con el rey de Asiria para que lo defendiera, un rey más grande, más poderoso. Mire, déjeme hacer aquí una aplicación. A veces somos así nosotros. Le estamos pidiendo a Dios que Dios nos bendiga, que Dios abra alguna puerta o que Dios nos proteja de algo. Y entonces, a veces Dios nos habla por medio de alguien, pero en general, y donde tenemos que buscar primero la palabra de Dios es en la Biblia. Vamos a la Biblia y encontramos que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Y entonces nosotros decimos, sí, yo sé que está Dios conmigo, pero de todos modos voy a hacer esto. O sea, Acaz no quería confiar en Dios, Acaz quería confiar en lo que él ya había solucionado según él. Así que, por eso Dios le dijo, tú no quieres pedir una señal, yo te la voy a dar. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que aunque en Isaías no dice, pero es Dios, o quiere decir Emanuel, Dios con nosotros. A esa promesa es a la que se refiere Mateo, 700 años después. Pero si vemos nosotros el contexto de esa promesa, nos vamos a dar cuenta de algo. Porque dice en los versos 15 y 16,
hasta que sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, el niño, que se llama Emanuel, comerá cuajada con miel. Porque antes de que el niño, que se llama Emanuel, esto lo estoy agregando yo, sepa elegir lo bueno y lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. A primera vista pareciera que esa señal tiene que ver solo con Acaz, porque le está dando un marco de tiempo. Le está diciendo, antes de que el niño Emanuel sepa decidir entre lo bueno y lo malo, esos reyes a los que tú temes van a ser destruidos. Entonces, ahí podría uno decir, entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿Se está refiriendo a Emanuel, que es Jesús, o se está refiriendo a alguien más? ¿Cómo lo solucionamos? Mire, estas preguntas hay que hacerlas. A veces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, solo sacamos un versículo y sacamos nuestras conclusiones del versículo, pero no entendemos el resto. Ahora, déjeme rápidamente decirle qué pasó aquí. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿A un niño que iba a nacer ahí o a Jesús que iba a nacer 700 años después? La respuesta es simple, se refiere a los dos. A los dos. Rápidamente. Esta señal que Dios da es una señal para Acaz y para su familia. Y es una señal de castigo. Le está diciendo, van a ser un niño que va a ser llamado Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Y cada vez que tú mires a este niño, tú te vas a recordar que Dios está con ustedes, pero que Dios no está agradado contigo. Para eso era. Ahora, es posible que esta palabra se refiera a un niño que nació en esa época, que se llamó Emanuel. Quiero aclarar algo. No fue, bueno, de hecho Jesús se llamó Jesús, no se llamaba Emanuel. Y no era raro que a los niños les pusieran nombres relacionados con Dios. Por ejemplo, Israel él es la partícula hebrea que quiere decir Dios. Israel quiere decir el que gobierna con Dios. Eso quiere decir. Entonces no era raro que eso pasara. La palabra que se traduce como virgen, aunque algunos últimamente, hace unos cuantos años atrás, han querido decir que esa palabra, que es la palabra alma, se usa para hablar de una muchacha, de una jovencita. Y entonces dicen esto, la profecía no es profecía, o no fue un nacimiento virginal, porque alma quiere decir jovencita, no quiere decir virgen. No es cierto. Alma sí quiere decir jovencita, pero quiere decir una joven soltera que nunca había tenido relaciones sexuales y que era soltera, no estaba casada. Siempre que se usa esa palabra en el Antiguo Testamento, se refiere dentro de esos términos. De hecho, cuando se hizo la traducción del Antiguo Testamento al griego, la palabra que se utilizó es la palabra virgen, porque ellos lo tenían muy claro, todo el mundo lo tenía claro. Hoy, 2000 años después, nosotros queremos decir, no, nosotros entendemos mejor lo que Dios dijo, no es cierto. Los que lo entendieron mejor fueron los que estaban ahí y ellos entendieron una virgen. Ok, entonces, ¿qué pasó ahí? Esa señal para Acaz tenía que ver con un niño que iba a nacer de una mujer virgen. No necesariamente está hablando de un nacimiento virginal o de otro nacimiento virginal. Es posible que haya sido una joven soltera, pudo haber sido una de las esposas del rey, porque los reyes tenían muchas esposas. Pudo haber sido, algunos piensan que era hijo de Isaías. Eso no tiene sentido porque Isaías ya estaba casado y ya tenía hijos. Y no se menciona, por lo menos tenía un hijo, y no se menciona que se haya vuelto a casar o que haya tenido dos esposas. Lo más probable es que era un niño, una mujer joven, que estaba en el círculo cercano de Acaz. Podría incluso haber sido su propia hija. Y cuando tuvo un hijo, le pusieron a ese niño Emanuel. Y eso iba a servir para que Acaz recordara esto. Dios me dijo que esto iba a pasar y yo no quise confiar en él. Pero no termina la cosa ahí.
Dios le dijo que eso pasaría, pero también le dijo que ese rey que lo iba a salvar en esa ocasión iba a ser la perdición de Israel o de Judá en el futuro. De hecho, tal y como Dios lo dijo, a los 2 años, los reyes de Israel y de Siria, aquí quiero aclarar bien, Israel era el reino del norte y Siria era un imperio, el imperio sirio. Fueron derrotados por el imperio asirio, son otros diferentes. El rey de Asiria tenía otro nombre, era el rey, se me perdió el nombre, pero un rey diferente. El asunto es este, se cumplió lo que Dios dijo. Y cada vez que Acaz viera a ese niño, Emanuel, él recordaría que él falló, que la palabra de Dios, la promesa de Dios a David estuvo así de ser rota, pero no se rompió. ¿Por qué? Porque Dios intervino. Los asirios nunca conquistaron a Israel, fue Babilonia. Y eso fue a 200 años más tarde, más o menos, 150 años más tarde. Pero ese niño, Emanuel, sirvió como recordatorio de que había puesto ese rey su confianza en él y en otro rey y no en Dios. Nosotros estamos llamados a confiar en Dios. Y a veces nos pasan cosas así. ¿No es cierto que a veces tomamos decisiones sin considerar a Dios, aún sabiendo que no están bien? Sabemos que no hay que hacerlo, pero lo hacemos. Y vienen consecuencias duras. Y cada vez que vemos eso, que sufrimos eso, nos recuerda que no quisimos obedecer a Dios. Y eso nos ha pasado a todos. Y eso era el propósito de esa señal para ese rey. El comentarista G.W. Grogan dice esto: la profecía que acabamos de estudiar se da a la casa de David, no simplemente al rey Acaz. En la plenitud de los tiempos de esa casa, la casa del rey David, nacerá el niño mesiánico. Debe ser un símbolo de la salvación de Dios para su pueblo, no solo de enemigos físicos como los reyes Rezín y Peca, sino también y en última instancia del mayor enemigo nuestro, que es el pecado. Él, el niño mesiánico, representa el propósito final de Dios, tanto en su persona como en su obra, porque Él es en plenitud de significado Dios con nosotros. Déjeme ponerlo así. Ese niño se llamaba Emanuel, quiere decir Dios con nosotros, y era una representación o un recordatorio de que Dios estaba con su pueblo y que Acaz no quiso obedecer. Pero cuando Jesús nació, dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, está hablando de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, pero dice algo más, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y aclaro esto, y habitó entre nosotros. Aquel niño solo recordaba que Dios estaba con su pueblo, pero Jesús era Dios con su pueblo. Era Dios mismo caminando en la tierra que él mismo le había dado a su pueblo. Esa gente que vivió en ese tiempo vio a Dios cuando vio a Jesús. Era Emanuel, Dios con nosotros. No solo un recordatorio, era literalmente Dios el que estaba allí. Por eso es que Mateo usa esa profecía para explicar el nacimiento milagroso de Jesús. Pero esto se entiende más cuando unimos esta profecía con una profecía más antigua. Génesis 3:15, donde Dios dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella.
Su simiente, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Cuando leemos las dos profecías y las ponemos una a la par de la otra, de la otra, aunque hay 1700 años de diferencia, algo así, 1300 años de distancia, más, realmente hay más, pero vemos cómo se complementa una con la otra. Porque dice de la simiente de la mujer. Y aquí dice, y que aquí que la virgen concebirá. ¿Se da cuenta cómo Dios cumple lo que promete? Dios lo cumple de esa manera. Porque Dios es un Dios que siempre, siempre, siempre hace lo que dice que va a hacer. Ahora, estamos de acuerdo entonces que el nacimiento de Jesús fue un milagro. Pero viene otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tenía que ser un milagro? Porque no podía ser de otra forma. Y esto nos lleva al segundo punto, que es el punto final del mensaje. El nacimiento virginal de Jesús era necesario para su misión salvadora. Jesús es el Salvador. Y para poder ser nuestro Salvador, Él tenía que nacer de esa manera. Vamos al nacimiento de Jesús. Lucas 1, del 26 al 35. Dice el evangelista Lucas, a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, que era descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, te saludo tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Verso 29. Ante estas palabras, María, que no debe haber tenido, se piensa que debe haber tenido unos 15 años más o menos, María se perturbó y se preguntaba, ¿qué podría significar ese saludo? Y entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios, el Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Si se da cuenta, María no cuestiona lo que le dijo el ángel. Lo que pregunta es esto, ¿cómo? Porque ella sabía perfectamente que ella era virgen. ¿Cómo? ¿Cómo voy a ser yo mamá si nunca he tenido relaciones con un hombre? Esa es la pregunta de María. Y entonces el ángel explica, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su poder y entonces vas a estar o vas a quedar embarazada. Lo que está diciéndole el ángel es que el niño que iba a nacer no tendría una simiente masculina, aunque legalmente el padre de Jesús era José, realmente no tenía participación en la concepción de este niño, porque era un hijo de Dios, que es una obra del Espíritu Santo. Ahora, Jesús no se llamó Emanuel, Jesús se llamó Jesús, como nosotros sabemos. ¿Por qué? Mateo nos da la razón. También hablando del nacimiento de Jesús, dice Mateo 1, 20, 21, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, este niño sería o era el Mesías
prometido. Y el ángel dice, será un gran hombre. Lo van a llamar hijo del Altísimo, hijo de Dios. Él va a recibir la promesa dada a David. Él va a ser el rey eterno. Él va a recibir la promesa dada, o es la materialización de la promesa dada a Abraham cuando se le dijo, y de ti serán benditas, a través de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y el niño sería santo desde su nacimiento. Sería santo desde su nacimiento. Ahora, aquí hay que explicar esto. Jesús fue santo desde su nacimiento, no porque no haya habido relaciones sexuales en su concepción. No es cierto que las relaciones sexuales son pecaminosas. No es cierto. Y no fue por eso, porque no hubo relaciones sexuales entre José y María, que Jesús era santo. No es por eso. De hecho, la expresión de la sexualidad humana dentro del marco de un matrimonio, y desgraciadamente ahora hasta hay que definirlo así, de un hombre y una mujer, porque se le llama matrimonio a otra cosa que no es matrimonio, pero la expresión de la sexualidad humana dentro del marco del matrimonio entre un hombre y una mujer es lo establecido por Dios y es lo que Dios bendice. No fue por eso que Jesús era santo. Jesús fue santo, y quiere decir sin pecado, por la obra milagrosa del Espíritu Santo sobre la vida de María. Si Jesús hubiese sido un hombre común y corriente, fruto de la concepción de un hombre y una mujer, no hubiese sido santo, porque él hubiera recibido el pecado original, como le llaman los teólogos, que es la naturaleza humana pecaminosa que todos tenemos. Pablo en Romanos 5 lo explica de otra forma. Dice, cuando éramos, versos del 6 al 8, cuando éramos incapaces de salvarnos, Cristo llegó en el momento oportuno y murió por los pecadores. Es muy difícil que alguien dé su vida por una persona justa y buena, aunque en efecto pudiera darse un caso así. Dios, no obstante, nos demostró su amor al enviar a Cristo a morir por nosotros, aun cuando nosotros éramos pecadores. Jesús debía ser humano para poder morir por nosotros, porque el castigo del pecado es la muerte y el castigo es para los humanos que hemos pecado. Si Jesús, como Dios, hubiera venido, primero, no puede morir como Dios, y segundo, no hubiera pagado el precio de nada porque él no había pecado y él no tenía una naturaleza pecaminosa como nosotros. No era una persona, no era un humano. Debía nacer como humano. Por eso entonces pasó lo que pasó con María. En Romanos 5:19, Pablo amplía y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, se está refiriendo a Adán y a Eva, los muchos fueron constituidos pecadores, nosotros, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Muchas veces nosotros circunscribimos lo que Jesús hizo a solo salvarnos. Y decimos, Jesús nos salvó. Sí, nos salvó. Por supuesto que nos salvó. ¿Nadie más lo hubiera podido hacer? No. Pero Jesús no solo nos salvó, también nos justificó. Y déjeme explicar la diferencia. Si Jesús solo nos hubiera salvado, nuestros pecados anteriores eran perdonados y, como diríamos hoy, borrón y cuenta nueva. Pero en el segundo siguiente, después de recibir esa salvación, volvemos a pecar. Pero Jesús murió una sola vez, no murió muchas. Así que solo nos salva de los pecados anteriores, pero volvemos a pecar y quedamos en el mismo problema, no hubiera resuelto nada. Por eso era necesario que Dios nos salvara y que nos justificara. Y eso es el otro concepto muy importante que tenemos que entender. ¿Qué es la justificación?
no es que Dios nos hace buenos porque no somos buenos. No es que Dios nos volvió buenos y ya no pecamos. No. La justificación es un término legal realmente que quiere decir imputar la justicia a otro. Cuando Jesús vivió una vida perfecta, sin pecado, la justicia de Jesús nos es imputada o atribuida a nosotros. Entonces, cuando Dios nos ve a nosotros, ya no ve a pecadores o nada más a pecadores, sino ve a pecadores justificados por la obediencia de Jesús. Por eso es que fuimos salvados de nuestros pecados anteriores, pero esa salvación abarca nuestros pecados futuros, porque ahora somos justificados por Jesús. Nuevamente, tengo que aclarar esto. Eso no es una licencia para pecar y como ya soy salvo, hago lo que se me da la gana. No. El que piensa así no es salvo. No es salvo, punto. No puedes pensar así. Más bien, recibe uno la salvación y la justificación de Jesús y uno dice, Dios me perdonó y Dios me va a perdonar y estoy seguro en Él. Por eso voy a vivir una vida que le agrade a Él, porque Él dio todo por mí. Esa es la actitud, no voy a hacer lo que quiero. Ahora, si Jesús no hubiera vivido una vida perfecta, no hubiese podido justificarnos. De hecho, es la misma razón por la cual Jesús resucitó. Porque cuando Jesús murió, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Pero cuando Jesús murió, porque Dios puso sobre él, no, o lo trató como pecador, no es que él haya recibido pecado, sino lo trató como pecador y él murió como hombre, no como Dios. Cuando él murió, digámoslo de esta manera, la muerte no tenía derecho a retenerlo, porque él no había pecado. ¿Y por qué no pecó? Porque él era, es Dios. La naturaleza humana de Jesús le permitió vivir en obediencia perfecta al Señor y morir en la cruz por nosotros, y la naturaleza divina de Jesús le permitió vivir esa vida perfecta y ser nuestro Salvador y quien nos justifica. Ahora, a veces se habla de Jesús como el Dios hombre, como que fuera mitad hombre, mitad Dios. No es así. La Biblia enseña que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y esto para nosotros es un problema porque 100% es todo. ¿Cómo puede ser todo Dios y todo hombre? Eso es un misterio. Tiene un nombre, los teólogos tienen un nombre interesante para eso, pero esa es la realidad. Cuando Jesús nació de esa Virgen María, recibió la naturaleza humana, el Verbo se hizo carne, Dios tomó forma humana y en esa naturaleza, 100% hombre y 100% Dios, fue obediente hasta la muerte y en esa naturaleza Él resucitó y en esa naturaleza Él está sentado hoy en el trono a la par de Dios, del Padre. Jesús es Dios y es hombre. Ahora, ¿por qué toda esta vuelta? Si Jesús solo hubiera venido a salvarnos, Jesús hubiera podido venir el Viernes Santo y morir por nosotros y resucitar el domingo y el lunes irse al cielo y todo hubiera pasado. Pero no, nació como un niño y se desarrolló y creció hasta llegar a ser hombre. ¿Por qué? Para poder vivir la vida perfecta de obediencia que nos justifica a nosotros. Juan 8:29, Jesús dijo esto: mi Padre nunca me ha abandonado, pues yo siempre hago lo que a Él le agrada. Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Esto no hubiese sido posible si Jesús no hubiera nacido de María la Virgen. La Virgen concibió y dio a luz un hijo, Emmanuel, el que habita con nosotros, cuyo nombre oficial, digamos de esa manera,
o cuyo nombre natural, como todos tenemos un nombre, era Jesús, que quiere decir la salvación del Señor o la salvación de Jehová. Segunda Corintios 5:21 dice, Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó. Y no hubiese sido posible eso si Él no hubiese nacido de esa manera. Por eso, Dios desde el principio dijo, pondré enemistad entre tu simiente, la del diablo, la serpiente, y la de la mujer, no la del hombre, la de la mujer. Y por eso después el profeta dijo, y la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y será llamado Dios con nosotros. Y por eso María milagrosamente concibió y a su hijo le puso por nombre Jesús, que significa la salvación de Jehová. Ese es el Mesías prometido. A veces pasamos por alto esto. No nos damos cuenta que Dios ha estado obrando en toda la historia para nuestra salvación y que todos los detalles fueron perfectamente planificados y ejecutados por Dios hasta el último y más pequeño de esos detalles. Y cuando la promesa de Dios fue amenazada con romperse por la desobediencia del rey Acaz, Dios intervino para que eso no pasara. Y cuando el diablo pensó que en la cruz iba a terminar con el plan de Dios para que nosotros no fuéramos salvos, lo que él no sabía era que estaba haciendo exactamente lo que tenía que hacer. Estaba siendo parte, sin saberlo, del plan perfecto de Dios, que siempre ha sido restaurar su relación, la relación rota por el pecado, restaurar su relación con nosotros, con la humanidad. Por eso 2 Corintios dice así, lo leo, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Como conclusión, Jesús, el Mesías prometido, otra vez, no fue el Dios hombre, mitad y mitad, una mezcla. A veces actuó como Dios, a veces actuó como hombre, no. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que Jesús es perfectamente Dios, que es el verbo que se encarnó, que tomó forma humana, y al mismo tiempo es perfectamente hombre. El niño que nació del seno virginal de María como un hombre, pero al mismo tiempo era Dios. ¿Y todo por qué? Para que se cumpliera la promesa de Dios. En Génesis 3:15, de aplastar la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y vencerlo a él y a su simiente de una vez por todas. De una vez por todas. Cuando nos damos cuenta de esto, cómo Dios obró en toda la historia, en las genealogías, en las familias, en las historias políticas de las naciones, no nos queda más que unirnos con gratitud y con fervor a las palabras de este antiguo himno. Es un himno de Navidad que tiene casi 300 años, que dice esto, dice así: el Señor de los señores, el ungido celestial, el Mesías celestial, a salvar los pecadores, bajó al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emanuel. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Yo no sé si usted conoce este himno, alguna vez lo ha cantado, se acostumbra a cantar en Navidad.
Esa es la tercera estrofa. Y dice así, si usted se lo sabe, cántelo conmigo, pero cantémoslo con gozo. Perdón, dice, el Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores bajo al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Está muy alto, pero quiero que lo cantemos juntos. Póngase de pie. La tonada es bien fácil. Es bien fácil. Más abajo que quedó súper alto, ¿no? Pero ¿se da cuenta de lo que estamos cantando? Eso no es cualquier cosa. Estamos cantando lo que dice la Biblia, estamos cantando la historia de la salvación. Así que cantemos juntos. Otra vez igual lo empecé. No. Perdón, es que estaba muy alto. El Señor de los señores, el ungido celestial, a salvar los pecadores bajo al seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado. Gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel. Canta la celeste voz en los cielos, gloria a Dios. Dele su mejor aplauso al Rey. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Señor y Salvador. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, porque desde el principio mismo de la historia, tú cambiaste las cosas. Todo se arruinó, pero tú nos diste una segunda oportunidad. Y esa segunda oportunidad solamente tenía un camino. Y era que tu Hijo Jesús fuera entregado en una cruz, que naciera de una virgen, que viviera una vida perfecta de obediencia, que muriera en una cruz por nosotros, para que nosotros fuéramos salvos y justificados, y que nuestra relación contigo se volviera a unir. Gracias. No es algo que nosotros podemos alcanzar. No se trata de cumplir cosas. Se trata de creer en ti, de confiar en ti. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y su nombre será llamado Emmanuel. Esa señal fue para acaso un recordatorio de su obediencia, de su desobediencia. Pero para nosotros, Señor, esa palabra es un recordatorio de tu fidelidad, de tu amor, y de que tú siempre tuviste en tu corazón tenernos a nosotros junto a ti, a pesar de lo malo que nosotros hemos sido. Señor, ayúdanos a vivir en consecuencia con esto, a vivir con gratitud, a vivir en santidad a ti, a vivir confiando en ti, a vivir obedeciendo tu palabra, a vivir, Señor, para agradarte a ti, porque por eso vino Jesús, para salvarnos, para justificarnos y para que tu propósito en nuestras vidas se pueda cumplir. Gracias por ese Mesías prometido. Gracias, Señor. Gracias, Dios. También agradecemos, Señor, que tú nos bendices, que tú nos provees lo que necesitamos. Y por eso con gratitud traemos al alfolí nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que son el fruto del trabajo que tú nos has dado, Dios. Lo traemos así como aquellos reyes llegaron a honrar al rey y le llevaron buenos regalos. Nosotros te damos nuestro corazón, nuestra honra, y para eso, Señor, lo hacemos a través de esos recursos que tú nos has dado. Te lo entregamos porque todo es tuyo. Te lo entregamos porque tú nos lo diste primero. Te lo entregamos porque te amamos y queremos honrar al Rey de Reyes y al Señor de Señores.
Señor, gracias, porque esto es como una semilla que se siembra en tu reino. No una semilla para darnos bendición a nosotros, sino una semilla para que dé bendición a muchos, para que nosotros podamos cumplir con esa misión de compartir con otros quién eres tú y lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, te agradecemos, Dios. Te agradecemos y de lo que tú nos das, te damos. Salimos de este lugar alegres, agradecidos, Señor, porque probablemente entendemos más profundamente lo que tú has hecho en nuestra vida y por qué lo hiciste. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.